Acompáñame en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, y se lee así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Dios le bendiga y bienvenido al otro nuevo comienzo de la programación de Palabra de Vida. Hoy vamos a estar estudiando por el título El nombre de Jesús, con el segundo nombre de Jesús, con el 4 palabras de Dios para tu vida, con hijo de hombres. Empecémonos con la oración. Oremos todos. Padre Santo y bueno, santificado sea tu nombre. Y venimos hoy en tu reino, que haga tu voluntad y no de nosotros en este día. Pidiéndote gracias por tu palabra que vamos a estudiar en este día. Y gracias Espíritu Santo por guiarnos a toda la verdad y toda tu justicia. Por tu palabra de consuelo que es medicina para nuestro cuerpo y alma. Y pidiéndote también, Señor Jesús, que derrame tu sangre y sanidad y que rescate a todos los oyentes que nos escuchan de toda parte del mundo, que necesitan de ti. Y también que esta palabra que vamos a estudiar, que pueda brindar sabiduría y inteligencia, esa palabra de salvación, después que pueda entender y comprender que solo en ti hay salvación. Te lo pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el estudio empecemos con esta pregunta que dice así: ¿por qué es Jesús el Hijo del Hombre? Como sabemos del martes pasado que estudiamos acerca del nombre de Jesús con el primer nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios, hoy vamos a estar hablando y estudiando del nombre de Jesús con el Hijo del Hombre. Y sabemos que hay más nombres de Jesús que se identifica como el Shaddai. El Shaddai es un nombre de Dios en la Biblia que significa Dios Todopoderoso. Es un nombre de Dios en el judaísmo y se usa en las escrituras sagradas hebreas y cristianas. El término El Shaddai se compone de las palabras hebreas El y Shaddai. Él es un pronombre y Shaddai es una palabra que significa suficiente. Por lo tanto, el Shaddai también significa que todo lo puede. En la Biblia, Yahweh se refiere a sí mismo como el Shaddai en varios versículos. Y lo dice en el libro de estos dos versículos de la palabra santa de Dios. El primero, en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 1. Y el segundo, el libro de Génesis, capítulo 35, verso 11, que nos dice así. Dice en el libro de Génesis, capítulo 17, verso 1. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y también dice el libro de Génesis capítulo 35, verso 11. También le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y de ellas saldrán de tus entrañas. El Shaddai en hebreo es uno de los títulos que se usa para designar a Dios en el judaísmo. Entonces, así era como conocían a Dios. Desde Abraham hasta que el nombre propio Yahweh, que fue revelado a Moisés. Y dice así en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 3, que nos dice así. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 6, verso 3.
y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y otros nombres que le puedan llamar es el Adonai. En la Biblia Adonai es un nombre hebreo que significa mi Señor y se utiliza para referirse a Dios. Es un término que transmite la autoridad, soberanía y señorío de Dios sobre toda la creación. La significación es, el número 1, Adonai es un nombre que se usa en las escrituras hebreas para referirse al Todopoderoso. El 2 es un término que revela la naturaleza personal y relación el de Dios. El número 3 transmite la compasión, el cuidado y la provisión de Dios para su pueblo. Y el número 4 es un título que captura la autoridad, soberanía y naturaleza relacional de Dios. Y el uso en la Biblia del nombre Adonai, 1, es que se menciona en el libro de Salmo 8. Y vamos a leerlo en el libro de Salmo capítulo 8, que dice la gloria de Dios y la honra del hombre. Que dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ha puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor de que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén y amén. Y también dice en el libro de estos dos de la Santa Biblia, primero en el libro de Ezequiel capítulo 16 verso 8, y el segundo se encuentra en el libro de Habacuc capítulo 3 verso 19, que nos dice así. Y dice en el libro de Ezequiel capítulo 16 verso 8: Y pasé yo junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y diste juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Y también dice en el libro de Habacuc capítulo 3 verso 19: El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela, y me hace caminar por las alturas. Y el número 2, el uso en el judaísmo litúrgico se utiliza para referirse a Dios. El número 3, en el uso en el mundo judío tradicional, se usó como sustituto del nombre sagrado del Todopoderoso y Yahweh. Adonai, voz hebrea que expresa uno de los nombres de Dios, quiere decir Señor. Pero el nombre y el título de los nombres de Jesús que vamos a explicar hoy es ¿por qué Jesús es el Hijo del Hombre? Para contestar la pregunta de la introducción de este estudio, que es ¿por qué Jesús es el Hijo del Hombre? La respuesta es: Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre para afirmar su naturaleza divina y su autoridad como representante de la humanidad. Y la aplicación es, el número 1, el Nuevo Testamento. Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. En esta ocasión, Jesús dice en el libro de San Juan, capítulo 6, versos 53 a 31. Y vamos a leerlo.
del libro de San Juan, capítulo 6, versos 53 a 71, que nos dice así. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y aquí dice lo siguiente, de versos 60 al 31 de San Juan capítulo 6, de palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues que si vivierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creen y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído. ¿Y cómo sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Y el número 2 de la aplicación es: la frase Hijo del Hombre tiene dos significados. Y el número uno significado se refiere a la profecía de Daniel, que indica que Jesús es el vencedor de los poderes del mundo. Y la segunda significación se refiere a que Jesús se convirtió en un ser humano para enseñar la santa palabra de Dios y mostrar quién es el Espíritu Santo y el Padre Celestial, nuestro Dios. Sus enseñanzas, que Él es el camino verdadero para ser salvo y morir en la cruz del Calvario, y resucitó al tercer día para tener nosotros la salvación a través de Él, y la salvación que vino por el amor del Padre Celestial, que es Dios. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 al 14, que dice así. Y dice en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 13 a 14, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces, el número 3 de la explicación es que Jesús se identifica con la figura celestial que aparece en el libro de Daniel. El número 4 de la explicación es que Jesús usó la frase para reivindicar su autoridad divina. Y número 5 de su explicación es que Jesús usó la frase para combinar su actividad humana
con la divina. Y la designación Hijo del Hombre para Jesús significa tanto que se convirtió en humano como nosotros, para mostrar a cada uno de nosotros que también sabe el dolor y nuestro sufrimiento. Y ahora entramos al punto número 1, que dice así. ¿Qué tiene que ver Adán con el Hijo del Hombre? Su respuesta es, en la Biblia, la expresión Hijo del Hombre se relaciona con Adán, en el sentido de que Jesús es el segundo Adán, en contraste con Adán, el primer ser humano. Y su explicación, número 1. En el Antiguo Testamento, la expresión Hijo del Hombre se usa para referirse a un ser humano como sinónimo de hombre. El número 2 es en el Nuevo Testamento, Jesús es llamado Hijo del Hombre para referirse a sí mismo como el Mesías. El número 3, Jesús es considerado al segundo Adán porque su obediencia vence la desobediencia de Adán. Número 4, Adán fue hecho por Dios y Jesús vino mediante una mujer virgen mortal y concebido por Espíritu Santo. Entonces, Jesús es también conocido como el Hijo del Hombre, un título que se refiere a su naturaleza humana y a su condición de ser el Mesías prometido. La relación entre Jesús y Adán es... La relación entre Jesús y Adán es el número 1. Adán fue el primer ser humano creado por Dios a partir del polvo de la tierra. El número 2. Adán desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que provocó la muerte espiritual. Y el número 3. Jesús es el segundo Adán cuyo obediencia vence la desobediencia de Adán. El número 4. Jesús es la cabeza de una nueva humanidad cuya concepción virginal rompe con el patrón de nacimiento natural. Ahora vamos a estar estudiando acerca de esto. El título del Hijo del Hombre. El título del Hijo del Hombre, el número 1, la expresión Hijo del Hombre se usa en el Antiguo Testamento para referirse a un ser humano. El número 2, en los Evangelios Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre para proclamar como el Mesías prometido. El número 3, el título Hijo del Hombre se asocia a la precariedad del hombre, su fragilidad y su pequeño ante Dios. En San Marcos se refiere a Jesús como Hijo de Dios en cuanto que participa de la naturaleza de Dios. En Marcos, para otra parte, usa el título de Hijo del Hombre para expresar que Jesús es descendiente de Adán, para significar que es verdaderamente hombre, solidario con los hombres. Y mi pregunta mía es esta. ¿Es Jesús descendiente de Adán? Sí, Jesús es descendiente de Adán, el primer hombre según el Génesis. La genealogía de Jesús se incluyó en los evangelios de Mateo y Lucas. Y su explicación es el número 1. La genealogía de Jesús en Mateo se remonta a Abraham, mientras que la de Lucas se remonta a Adán. El número 2. La genealogía de Jesús en Mateo muestra que es descendiente de Abraham y David. El número 3. La conexión entre Jesús y Adán se desarrolla en los evangelios, donde el apóstol Pablo y el autor de Hebreos presentan a Adán como el tipo de Cristo. El número 4. El apóstol Pablo presenta a Adán como un tipo de Cristo y dice en el libro de Romanos capítulo 5 verso 14 que nos dice así.
Dice en el libro de Romanos capítulo 5, verso 14, no obstante, sino la muerte de este Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y número 5 del título del Hijo del Hombre es, el apóstol Pablo llama a Jesús el último Adán, y nos dice en el libro del 1 de Corintios, capítulo 15, verso 45, que nos dice así. Dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. La genealogía de Jesús se proporciona en los evangelios de San Mateo. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 1 al 17, que nos dice de esta manera. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josaías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y a Eliakim a Azor. Azor engendró a Sador, Sador a Akim, y a Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. En el libro de Lucas, trazando su linaje hasta Abraham y Adán, respectivamente. Y vamos a leerlo también en el libro de San Lucas, capítulo 3, versos 23 al 38, que nos dice de esta manera. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janá, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maí, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eleazar, hijo de Jorim, hijo de Matá, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Onán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Raúl,
hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Ared, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Ahora entramos al punto número 2, que es ¿qué hizo Adán para que Jesús venga al mundo? Su respuesta es, según la Biblia, Adán fue el primer ser humano creado por Dios y su desobediencia fue la causa de que la muerte entrara en el mundo. Esto dio lugar a que Jesús, el segundo Adán, viniera a la tierra para salvar a la humanidad. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia acerca de Adán y Cristo. Y después hablamos de las explicaciones. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versos 12 a 19. Vamos a leerlo. El libro de Romanos, capítulo 5, versos 12 al 19, que dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces, la explicación son: el número 1, Adán fue creado por Dios del polvo de la tierra y colocado en el jardín de Edén. El número 2, Dios le ordenó a Adán no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Adán desobedeció. El número 3, como consecuencia de su obediencia, Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén y se convirtieron en seres mortales. El número 4, la desobediencia de Adán afectó a toda la humanidad, ya que la muerte entró en el mundo. El número 5, Jesús, el segundo Adán, vino a la tierra para salvar a la humanidad. Y por el último, el número 6,
Jesús fue enviado por Dios para pagar la deuda que la humanidad heredó para la caída de Edén, la caída de Adán. La otra pregunta es esta. ¿Cuál es el propósito de Dios con Adán? Su respuesta es fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y gobernarla. Y el mandamiento que fue no comiese del árbol del bien y del mal, pero desobedecieron. Todo lo que nuestro Padre Celestial, Dios, quiere que le obedezca a Él. Y dice en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23, que nos dice de esta manera. Dice en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y la razón es porque ya Dios hizo su sacrificio de amor a ti y por mí, de mandar a Jesús, su Hijo unigénito, para que nosotros tengamos la salvación de la vida eterna y la salvación inmerecida, que no merecemos su salvación y su amor, pero la misericordia de Dios que es tan grande que por amor nos dio esa salvación tan grande. Y ahora entramos al punto número 3, que dice así. ¿Acaso puede el Hijo del Hombre tener la misma potestad, autoridad y sanar como Dios? Su respuesta es sí. Jesús tiene la misma potestad, autoridad y para sanar como Dios. Porque dice en el libro de San Lucas, capítulo 4, versos 18 al 19, que dice así. Dice en el libro de San Lucas, capítulo 4, versos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y la otra pregunta nos dice de esta manera. ¿Por qué Dios les dio la misma autoridad a Jesús? Su respuesta es, en la Biblia, Dios le dio a Jesús autoridad para que sirviera a los demás y para que la iglesia estuviera ordenada. Su explicación es el número 1. Dios le dio a Jesús autoridad sobre todos los espíritus, los demonios y todo lo que existe en el mundo. Y el número 2, Jesús se encargó de que la iglesia estuviera ordenada, por lo que le dio autoridad a los 12 apóstoles. Y número 3, Jesús nombró a Pedro como el apóstol principal y le dio las llaves para sellar bendiciones en el cielo y en la tierra. Y por el último, número 4, Jesús enseñó que la autoridad se debe usar para servir a los demás, no para aprovecharse del poder. La autoridad y la potestad que tiene en su palabra santa, que es en la Biblia. Porque Jesús tiene la autoridad total y su voluntad se expresa en su palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, toda la autoridad pertenece a Dios, porque es el creador de todas las cosas. Aprendimos que la rebeldía
es el principio básico de este mundo, mientras que el principio básico de los hijos de Dios es la obediencia, el obedecer a Dios y someterse a su autoridad es el deber de cada creyente. Hay un pasaje en la Santa Biblia que enseña y revela la autoridad que le dieron a Jesús como el Hijo del Hombre y se encuentra y se trata cuando Jesús calma la tempestad y se encuentra en el libro de San Lucas capítulo 8 versos 22 al 25 que nos dice así. Dice el libro de San Lucas capítulo 8 versos 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y él les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas y cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y mi otra pregunta nos dice de esta manera: ¿por qué los discípulos no vieron a Jesús como el Hijo del Hombre que es de Dios? Su respuesta es porque lo veían como un hombre común, no como el Hijo de Dios y como el Mesías prometido. Todavía, hasta más tarde, que lo reveló y lo reconoció a través de la revelación del Espíritu Santo. Ahora vamos a estudiar acerca de, para que veas que el Hijo del Hombre, que es Jesús, perdona pecados y sana. Y este pasaje de la historia de la Biblia se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 2, verso 1 al 12. Vamos a leerlo. Y se trata de Jesús sana a un paralítico, que nos dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el lecho de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que vacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque había así: blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto
tal cosa. Amén. Y le preguntaron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y dice en el verso 8, 9 y 10 de San Marcos capítulo 2, que nos dice de esta manera. Y dice en el libro de San Marcos capítulo 2, verso 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban esto dentro de sí, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y dice también el libro de San Marcos capítulo 2, verso 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Y dice en el libro de San Marcos capítulo 2, verso 10 al 11, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, como dice la Santa Escritura, dice, este paralítico se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de ellos. Pero la forma que se sanó y sus pecados fue sanado, fue por lo tanto fe que tenía este paralítico y las personas. Y también que Jesús le dio la autoridad igual como la que le dieron Dios. Aquí otro pasaje de la Biblia que enseña la autoridad de Jesús cuando resucitó a Lázaro y que Él es el Hijo de Dios y, como sabemos, el Hijo del Hombre. Y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 38 al 44. Vamos a leerlo. Y dice otra vez en el libro de San Juan, capítulo 11, verso 38 al 44, que nos dice de esta manera: resurrección de Lázaro. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no, te ha dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a la gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarlo ir. Amén. Ahora vamos a estudiar acerca de otro pasaje de la autoridad de Jesús, que es la luz y para tener la vida y no estar en tinieblas. Y antes de entrar a la finalización, vamos a leer rápidamente en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 12 al 20, que nos dice de esta manera. Vamos a buscarlo otra vez en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 12 al 20, que nos dice así. Dice Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí no conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Ahora entonces, a la finalización entramos de este estudio con la pregunta que nos dice así: ¿qué nos quiere decir en el libro de Números capítulo 23, verso 19? Su respuesta es el versículo de la Biblia, Números capítulo 23, verso 19. Significa que Dios no es como los humanos, por lo que no miente, ni cambia de opinión, ni cambia de mente. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, lo cumple. La significación es que este versículo enseña que las promesas de Dios se cumplirán sin faltar. La aplicación de este versículo de número 23, verso 19, que leímos al principio, puede aplicarse para confiar en Dios y en sus promesas. Es porque Dios no retarda su promesa. Y ahora entramos al punto 2 final de la finalización de este estudio, que es: ¿qué hizo Jesús para que nosotros seamos salvos y perdonados y tener ese título del Hijo del Hombre? Su respuesta: Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y como nos dice siempre en el libro de San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora entramos al punto final de este estudio, que es el número 3, que dice así: ¿cuál es la diferencia entre el Hijo de Dios con el Hijo del Hombre? En el cristianismo, Hijo del Hombre y Hijo de Dios son títulos que se refieren a las dos naturalezas de Jesús, su humanidad y su divinidad respectivamente. El Hijo de Dios es el título que es Emmanuel, Dios con nosotros. Es Dios en forma de hombre en Jesús, que es concebido por el Espíritu Santo. Y el Hijo del Hombre es un título que es el segundo Adán conforme al Espíritu. Y ahora, antes de orar, quiero decirles que vamos a seguir con este estudio con los nombres de Jesús para el lunes o el otro martes, si Dios así lo permite. Vamos a orar para así será el estudio de hoy. Oremos todos. Padre, gracias por ser nuestro Padre celestial, nuestro Dios. Gracias por ser nosotros tus hijos. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús. Y gracias por Jesús también, por ser nuestro Salvador. Gracias también por mandar
el Espíritu Santo, que es nuestra guía, nuestro consolador, y ayúdanos, Padre Santo y Padre bueno, por ser un creyente verdadero de fe, y ayúdanos a ser tus hijos, porque queremos agradarte, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Te doy gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad y toda tu justicia. Te doy gracias por este estudio de hoy, que estudiamos más de los nombres tuyos, Jesús, que es el Hijo del Hombre. Ayúdanos, Señor, cada día también de seguirte haciéndote fiel, y ayúdanos a confiarte más y más en ti. Ayúdanos y límpanos cada día y de tu sangre de tu Hijo Jesús, que derramó en la cruz del Calvario. Y te doy gracias por todo, y que tú sigas derramando salud y sanidad, y que pueda seguir la persona que nos está escuchando en este momento, que nos dé la salvación, y puede seguir entendiendo que solo en ti hay salvación por fe. Y te lo pedimos todo esto, Jesús y Dios y Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y una vez más, que Dios te bendiga y siempre te cuide.